A ver, hay instituciones que de verdad marcan la historia, ¿no? Pero muy pocas dejan una cicatriz económica que se pueda, bueno, que se pueda medir tan profunda como la que dejó la Inquisición española. Hoy vamos a meternos de lleno en su legado, pero no solo con relatos de historia, sino con números, con datos concretos que increíblemente siguen afectando la economía hoy en día. Y claro, la pregunta es casi imposible de responder, ¿o no? O sea, ¿cómo le pones un precio a siglos de historia, de miedo, de control social? Pues, aunque suena locura, un estudio bastante reciente logró hacer justo eso. Calcularon un costo que, créanlo o no, se sigue pagando hasta el día de hoy. Y esta es la cifra. 811 euros. A primera vista, este número quizá no dice mucho, ¿verdad? Pero créanme, es la clave para entender un costo histórico que sigue vigente y su verdadero significado es, bueno, es realmente impresionante. Tal cual. Según un análisis económico súper detallado, si la Inquisición nunca hubiera existido, la economía española hoy sería un 4.1% más grande. Un 4.1%. Esos 811 euros son básicamente la pérdida de ingresos que tiene cada persona cada año. Es como un eco económico de una institución que desapareció hace casi 200 años. Bueno, momento. Vamos a meternos de lleno en esto, porque la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible llegar a una cifra así? La respuesta está en un estudio, una mezcla de historia y economía que se publicó en la revista PNAS, una de las más importantes. Lo que hicieron fue una locura. Cruzaron los datos de más de 67,000 juicios de la Inquisición con los indicadores económicos de hoy, pueblito por pueblito. Y lo que encontraron es fascinante. La correlación es súper directa. Miren, en los lugares donde la Inquisición fue más intensa, por decirlo así, hoy en día, consistentemente, hay menos ingresos y menos nivel educativo. Y aquí viene lo clave. Muchísima menos confianza entre la gente. El único dato que sube es cuánta gente va a la iglesia. Curioso, ¿no? Y este gráfico lo deja clarísimo, ¿eh? La diferencia salta a la vista. Las zonas que tuvieron menos actividad de la Inquisición tienen, en promedio, ingresos más altos. Es la prueba visual de esa sombra económica que se estira a lo largo de 500 años. Pero, a ver, ¿cómo se llegó a este punto? Para entender el impacto, hay que dejar de ver a la Inquisición solo como un tribunal religioso. No, era una verdadera potencia financiera. Tenía su propia hacienda, sus propios ingresos, gastos, una estructura económica súper sofisticada. Miren, un ejemplo, el Tribunal de Cuenca, ya a finales del siglo XVIII. Este gráfico es revelador. Sus ingresos no venían solo de confiscar bienes, para nada. Más de la mitad venía de canonías, que eran como sueldos de la iglesia. Y ojo a esto, un increíble 37% venía de los intereses del dinero que prestaban. O sea, funcionaban, en la práctica, como un banco. Y la riqueza que manejaban era inmensa. Esta tabla nos da una pequeña idea de la escala de la que estamos hablando. Fíjense, en Toledo para 1646 ya tenían más de 7 millones de maravedíes solo en capital prestado. En Mallorca, confiscaron bienes por 400,000 libras. E incluso en la Nueva España, y en el siglo XIX, tenían algo llamado el Fondo Vergara, que era básicamente un fondo de inversión de la época. Pero, y esto es muy importante, el costo económico más grande no estaba en sus libros de contabilidad. No, estaba en la sociedad misma. La Inquisición creó un clima de miedo que simplemente pulverizó la confianza entre la gente, y eso provocó uno de los fenómenos más, pero más dañinos para una economía, la famosa fuga de cerebros. Y el mecanismo fue simple pero devastador. Primero, un control total sobre el conocimiento. Libros prohibidos, vigilancia en los puertos, en las universidades. ¿Qué genera eso? Una cultura de la sospecha, de la denuncia, donde nadie confía en nadie. Se destruye el tejido social. Y el resultado pues era inevitable. La gente más brillante, el mayor talento, se fue. Buscaron refugio en lugares más seguros, como Ámsterdam o Venecia. Y ojo, no estamos hablando de gente anónima. Estamos hablando de nombres como el del filósofo Uriel da Costa o el médico Isaac Cardoso. Esto representa una pérdida real, tangible, de capital humano. Cada nombre que ven en esta lista es una mente brillante que dejó de aportar al desarrollo de su tierra para ir a enriquecer a otras naciones. Y por si la fuga de cerebros no fuera suficiente, hubo otro golpe masivo y totalmente medible: las expulsiones. Y esto es clave. No fueron simples migraciones, fueron shocks demográficos brutales que cambiaron por completo la forma en que funcionaban regiones enteras. 117,464. Hay que grabar bien este número, porque no es una estimación, es la cifra oficial.
la cantidad de moriscos expulsados de una sola región, el Reino de Valencia, en un lapso de apenas 5 años. Y este gráfico pone esa cifra en una perspectiva que es la verdad desoladora. Esa expulsión fue casi el 30% de toda la población del Reino de Valencia. Casi un tercio de la gente desapareció. Imaginen por un segundo el impacto económico de eso. Campos abandonados, una pérdida gigantesca de conocimiento agrícola. Fue sencillamente una catástrofe económica. Y claro, no podemos olvidar que antes de eso, en 1492, ya había ocurrido la expulsión de los judíos. Aunque los números de la época a veces exageran, los historiadores de hoy calculan que entre 50.000 y 200.000 personas tuvieron que irse, tuvieron que abandonar sus casas, y con ello se llevaron todo su capital y sus importantísimas redes comerciales. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿cuál es el veredicto final? ¿Cuál fue el verdadero costo de la Inquisición? Lo que vemos es un legado súper complejo que se puede medir tanto en los maravedíes de aquel entonces como en los euros de hoy. Y el punto clave aquí es que el costo total tiene como tres grandes partes, tres legados. El primero es esa sombra económica moderna que todavía hoy se siente en los ingresos y en la educación. El segundo, el motor financiero que fue en su momento, todo ese dinero que movió. Y el tercero, que quizá es el más profundo de todos, es ese costo que no se puede contar, la confianza social rota y todo el talento que se perdió para siempre. Al final, todo esto se resume en una idea muy potente. Lo que este análisis demuestra es que las instituciones que se basan en la supresión del conocimiento y la confianza no solo causan dolor en su tiempo, sino que dejan unas cicatrices económicas larguísimas que pueden tardar siglos en sanar, si es que sanan del todo. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta para pensar, ¿no? Si la Inquisición tiene un costo que podemos medir hoy, ¿qué otros legados invisibles de la historia estarán por ahí, moldeando nuestras economías y nuestras sociedades sin que nos demos cuenta? Porque la historia, como acabamos de ver, nunca se queda del todo en el pasado.